Desde esta mañana y a lo que quede de este retiro, sobre todo, quiero dedicar las restantes charlas, las que sean necesarias, y si da tiempo para otros temas bien, y si no, me da igual, pero quisiera dedicar ya lo que quede del retiro simplemente a hablar del tema de la oración, que es con mucho, creo, el centro de nuestra vida, pero sobre todo la fuente y la causa de todas las cosas que nos pasan. Cuando digo las cosas que nos pasan, no son solamente las cosas malas, también las cosas muy buenas. Porque a fin de cuentas se trata de nuestra relación, de nuestra amistad, de nuestro diálogo con Dios, de nuestra comunión con las personas divinas. Si recuerdan, les decía desde el primer día, les recordaba, cosas que ya saben de sobra, que la vida cristiana consiste en esta relación personal con las tres divinas personas. Al que no le interesan estas cosas es simplemente que no le interesa ser cristiano, porque no estamos en la Iglesia, no estamos en el mundo como obreros, como empleados, como mano de obra barata con uniforme. Estamos aquí para ser hijos y para ser esposas, que es muy diferente. La tarea será una consecuencia de esa relación, pero si esa relación no existe, ¿para qué sirve eso que llamamos apostolado? No es expresión de nada. Y al final, pues la tarea, el apostolado, se convierte en el centro de nuestra vida, y así nos va, que es un desastre. Entonces, si algo aparece a lo largo de toda la historia de la revelación, es el hombre y Dios en diálogo, que es en oración, en comunión. Dios que sale al encuentro del hombre, bueno, ha salido a su encuentro creándolo de la nada, y ha salido al encuentro del hombre buscándolo interminablemente y ofreciéndole una y otra vez una nueva alianza, hasta que, llegada la plenitud de los tiempos, como nos dice la palabra, envió Dios a su propio Hijo, en cuya carne, en la encarnación, se establece el nuevo y definitivo pacto. Dios ya no tiene más que decir. San Juan de la Cruz lo dice mejor que nadie. Palabras que ustedes han escuchado muchas veces. Una sola palabra habló el Padre. Esa palabra la habla en eterno silencio, y en silencio debe de ser escuchada. Él lo que dice es que cuando el Padre envía al Hijo, su logos, el Verbo encarnado, el Padre se quedó mudo. No tengo nada más que decir. Este es mi Hijo el amado, escúchenle. Todo lo que tengo que decir está dicho en Él, en mi Hijo, que por la encarnación es el sacerdote y la víctima de esta nueva y definitiva alianza. Ya no tenemos nada más que esperar. Entonces ahora de lo que se trata es de, por Cristo, con Él y en Él, vivir hijos de Dios, como hijos de Dios, en relación, en amistad, en comunión con el Padre, movidos como templos del Espíritu Santo, que es el gran protagonista de todo lo que venimos escuchando. Entonces, si algo aparece desde el comienzo de la vida de Jesús, es la capital importancia de la oración en su vida, porque su oración es su relación de amor, también con su humanidad, también con toda la experiencia de la carga de su naturaleza humana, en su corazón de hombre, sus sentimientos de hombre, en todas sus características de la naturaleza humana, obviamente sostenida por una personalidad divina, porque Jesucristo solo es persona divina, y así la personalidad de Jesucristo, que se expresa a través de su naturaleza humana, también eso es vehículo, su humanidad, su cuerpo, en su relación con el Padre. Y por eso tiene gestos, por eso usa palabras, expresa su amor infinito al Padre como segunda persona de la Trinidad, corporalmente, humanamente. Cristo también ama al Padre con corazón de hombre, no solamente por su divinidad, sino también en su humanidad.
Todo lo que hemos hablado, ustedes bien lo saben. Bueno, y después hemos dicho que esta relación es una relación de 3 personas divinas que viven en mí. Oye, si tienes a 3 personas divinas viviendo dentro de ti, hazles caso. Que no son 3 extraños. Que no son como esas hermanitas que tienen ustedes ahí en esa casita que, bueno, pues si las ves, y si no las ves, no las ves. Si ellas tienen su vida y tú tienes la tuya, las quieres mucho y si la ves, las saludas. Pero ahí están. No. Esto es amistad con 3 personas divinas que siempre están en mí, siempre viven en mí, siempre se están comunicando conmigo y siempre quieren actuar en el mundo a través de mí. Entonces, cuando una persona va creciendo en la vida cristiana, hay muchos signos del crecimiento de la vida espiritual de una persona. Uno, sin duda, capital, es la persona que cada vez, y eso solo lo sabes tú, que es cada vez más consciente de la presencia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo en su vida. Cuando tú ves que una persona tiene familiaridad con eso, ¿y en qué se nota que tiene familiaridad? Pues que habla de ello con naturalidad, que le es algo real y que es algo fructuoso y que le produce gran alegría. Porque una persona que tiene una relación adulta con las personas divinas en su interior es una persona cuya alma tiene una gran autonomía. Y esta palabra aquí en la vida espiritual está muy bien puesta. Autonomía no es que soy independiente, que no tengo que verlas, no, que es una persona muy libre, que su vida no depende de nada, ni dónde la manda, ni qué hace, ni qué dice, si le da igual. Que usted sabe lo que yo llevo dentro de mí. Ahora, si de verdad es real, si esto de verdad me lo creo, esto es lo que tiene que aprender un aspirante, un postulante desde que entra. Pero si esto no es lo primero y lo principal, y digo principal etimológicamente, principio de, si esto no es el fundamento, lo fundamental, el cimiento sobre el que estás edificando su vida religiosa, ¿sobre qué estás edificando su vocación? Si no es por esta amistad, este trato adulto con las personas divinas. Y si esto no me lo han enseñado, otra cosa es que tú no lo hayas querido practicar o no lo hayas querido aprender. Pero si esto no es lo que te han enseñado, te han formado muy mal. Y por más cursos y más formación, porque miren, las religiosas se pasan la vida en cursos, seminarios, triduos, cuatridios y quintidios. Siempre están en formación. No sé qué las dicen. ¿Dónde están? No, es que tenemos un seminario. No, es que tenemos una... Pero bueno, chico, ¿y qué fue lo que te enseñaron en el postulantado? Oye, me parece muy bien que de vez en cuando les den unas charlas, pero vamos, que si te tuvieran que estar explicando quién es tu novio a lo largo de toda tu vida y te tuvieras que estar yendo a cursillos para que te expliquen que tu marido te quiere, bueno, pues párense a pensar, porque muchas veces habla. Pero si lo que le falta es ser hija del Padre y esposa de Jesucristo, ya sabrá mi esposo lo que tiene que hacer conmigo. Una persona que tiene esa relación adulta tiene, obviamente, mucha vida de oración, porque la oración no es hacia afuera, la oración es hacia adentro. La vida espiritual es un camino hacia el interior del corazón. Por eso lo explica tan maravillosamente Santa Teresa en el libro de las moradas, que les recomiendo a leerlo. Ese camino de fuera hacia adentro. Y en el interior del corazón, en la morada más íntima, en el castillo interior, como ella habla, es donde el alma se desposa con el amado. Yo tuve el privilegio, hago un paréntesis, estas notas tienen en la portada que fueron dadas los ejercicios espirituales de 2012 a las carmelitas descalzas del Monasterio de la Encarnación, donde vivió Santa Teresa de Jesús 30 años. Y prediqué estos ejercicios en lo que lo han convertido en una capilla, en lo que era su celda. Y es la celda donde ella tuvo el fenómeno místico de la transverberación.
que es no es la séptima. Quiere decir que todavía te queda una imperfección ahí, que ya podíamos tener nosotros mucho de esa imperfección, por cierto. Porque la imperfección de la sexta morada, donde ya estás casi en la cumbre de la santidad, la imperfección es que el alma experimenta unos deseos impetuosos, un poco desordenados, de morirse. O sea, tiene tanto deseo de ver el rostro de Jesucristo que está deseando morirse. Y el fenómeno de la transverberación consiste, ella lo cuenta en el libro de su vida, por eso yo les animo a que lean a los místicos. Yo cuando veo monjas que están leyendo El salto de la rana, es que me arranco la camisa, vamos. Va por las capillas y ves, Antoni Di Melo, El salto de la rana. Madre mía, ¿qué estará leyendo esta pobre criatura? La vas a ver un día ella saltando diciendo, cuac, 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 cuac. Pues ella cuenta que en esa capilla, donde tuve la gracia de predicar a las carmelitas detrás de las rejas, un querubín se le posó en el corazón y cogió un arco y una flecha y le disparó y le atravesó el corazón, ¿no? Donde ella queda desposada, no casada, desposada, recuerden María y José, desposada con Cristo, que es la sexta morada. El matrimonio espiritual es en la séptima morada. Bueno, pues estamos llamados a esos. Ustedes digan si ustedes quieren ser una pandilla de gusanitos o una bandada de águilas. Eso depende de ustedes. Ahora, si las tratan como gusanitos, rezarán como gusanitos, vivirán como gusanitos, vida comunitaria de gusanitos, etc. O de águilas. Ustedes sabrán. Pero si toda la vida le estás dando a la hermana papilla, toda la vida estará diciendo y las hemos tenido perpetuamente infantilizadas. Una mujer enamorada de Jesucristo que tiene vida interior no necesita nada, nada. Póngame donde quiera, tíreme al agua que yo floto. Ahora cuando necesitamos tantas ayudas, y es que las ermitas, y que estén contentas, mire, ¿sabe? Usted lo que tiene es un geriátrico, lo que tiene es un hospital de parapléjicos. Entonces, yo a lo que les animo, sobre todo, es que se paren a pensar, y no me importa entretenerme en todo esto que es el puro preámbulo, hermanas. Pero como nos quedan 2 o 3 charlas, podremos entrar en materia. Pero sobre todo, ¿qué concepto tengo de la oración? Dicho de una manera muy sencilla, hermanas, orar es amar. Tengo de oración lo que tengo de amor a las personas divinas. Tengo de oración lo que tengo de la conciencia del amor que las personas divinas me tienen a mí. Entonces, ¿qué conciencia del amor de las personas divinas tengo? Es un pensamiento que me ronda por la cabeza durante el día, que lo pienso, que me llena de gozo, que me doy cuenta de la responsabilidad que tengo. Bienaventurados los limpios de corazón, pero es que estas 3 personas divinas inhabitan en mi corazón. Y yo tengo el corazón limpio para que puedan vivir en mí estas 3 personas divinas. Si alguno oye y me abre, vendremos a él y haremos morada en él. Si yo lo único que tengo que... ¿Se acuerdan que no tengo que hacer nada? Si él entra solo, lo que tengo que hacer es abrir la puerta. La puerta del corazón no tiene picaporte, no sé si llaman ustedes así, o el manillar, o no sé cómo dicen, ¿cómo dicen aquí para abrir la puerta? La chapa. ¿Chapa? Bueno, pues chapa, otra palabra nueva. Pues no tiene chapa por fuera, que la chapa está por dentro. Si abres, entra, y si no abres, no entra.
Entonces, a mí lo que me toca es tener conciencia de bienaventurados los limpios de corazón. ¿Se acuerdan lo de ir quitando? ¿Qué tengo que hacer? Ir quitando, hacer sitio. Que cuando lleguen las personas divinas, dice, uy, este sitio está muy ocupado. Aquí hay mucha gente y muchas cosas. Aquí no cabemos los tres. Cuanto más va sacando, más va entrando. Por eso es tan importante la pobreza interior, la abnegación, todas estas cosas de las que venimos hablando, este empobrecimiento de afectos, de criaturas. Pero hay muy poco rinconcito muchas veces para Dios. Este almacén está hasta los topes. Ahora, si se encuentra un corazón vacío, un corazón a la expectativa, ¿qué tenía María en el corazón? Absolutamente nada. La gracia es Dios mismo que inhabita. Alégrate llena de gracia, que jaritomene. Alégrate, pues porque lo único que hay dentro de ti es el misterio de Dios. Entonces, si orar es amar, aquí de lo que se trata es de contemplar, en primer lugar, como hemos dicho, de la obediencia, de la virginidad consagrada, de la vocación, de nuestra... Siempre contemplar a Cristo. Yo he venido desde muy lejos para que ustedes hagan sitio a Cristo, escuchen a Jesucristo, que del retiro solo quede Jesucristo. No el Padre, no lo que dijo el Padre, no los homilías del Padre, no. Que Él nos dejó frente a la persona de Jesucristo. Que le miren a Él, que le escuchen a Él, y además les aseguro que se explica de maravilla. Me acuerdo una vez hablando con una monja cartuja, de esas que viven solas, ellas solas en la celda, rezan solas, comen solas, duermen solas, son anacoretas, unas mujeres impresionantes. Y me decía, padre, Dios no habla, pero se explica muy bien. O sea, Dios se explica sin ruido de palabras. Entonces, el que conoce su voz, este es el gran drama de los que no conocen su voz, ni Samuel, ni María en el sepulcro abierto, vacío, los que no, o sea, Dios está ahí, está hablando, y no me doy cuenta que me está, porque tengo tanto ruido, no he ido quitando. ¿Se acuerdan lo de quitar siempre los ruidos? Pues no, venga televisión, venga teléfono, venga no sé cuántos, y luego, no, es que voy a la oración, creo que estoy pasando por la noche oscura. Mira, idiota, ni noche oscura, ni noche clara. Apaga la televisión. Es que me parece que estoy en la noche oscura. Mire, para estar en la noche oscura hay que tener mucha vida espiritual. Usted no está ni en el atardecer. No, es que estoy pasando por un periodo de sequedad. Usted lo que tiene es una cara dura que se la pisa, que no tiene ningún interés en tener vida espiritual. Entonces ustedes decidan si quieren tener amistad con Jesucristo. O sea, si Jesucristo es real, si Jesucristo es un esposo real, ustedes párense a pensar, las que tienen hermanas casadas, ¿qué pensarían los maridos, los cuñados de ustedes? ¿Qué pensarían los maridos de sus hermanas si supieran que sus mujeres, tus hermanas, tienen las amistades que ustedes tienen en la calle? No creo que pueda haber mejor ejemplo. Vamos, a muchas de ustedes la daba el marido 2 bofetadas que le ponía la cara del revés. ¿Y ese quién es? ¿Sí o no? Estoy seguro que muchas de las mujeres casadas con las que ustedes trabajan no se atreven a tener las amistades que tienen muchas de ustedes. Se han quedado como estatuas. Por algo será. Y aquí no estamos hablando de santidades, ¿eh? Una mujer normal y un hombre normal. De esos, de los matrimonios normalitos que están pasando por la calle. De esos maestros que tienen las escuelas. A ver, ¿qué les pasaría si se entera su marido o su mujer que tienen esas amistades y esas conversaciones y esos WhatsApps?
Vamos, la cruz a la cara, que la pone el cuello del revés. Pero como somos solteronas y Jesucristo pues ni siente ni padece y le da completamente igual, y luego, es que me parece que estoy en la noche oscura. Pero no sea ridícula. Pues yo creo que aquí hay mucho que pensar. Mucho que pensar y mucho número que borrar. Así que se agarran sus teléfonos y empiezan bloqueado, 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 bloqueado. Esto se acabó. Eso es adulterio. Y podemos estar viviendo una vida muy infiel. Pero como estamos tan aburridas y tan vacías, pues que si no hay comida, pues que nos den palomitas. Y es que ni siquiera hemos empezado a hablar de la oración, hermanas. Pero es que la oración no es ni fácil ni difícil. Es imposible. Entonces, ustedes lo primero que tienen que tomar es una decisión. ¿Yo quiero orar o no? Porque la oración no consiste en que yo siga viviendo como estoy viviendo, pero tengo una especie de sentimientos maravillosos ahora de repente en mi corazón. No. La oración es una consecuencia de la conversión, del cambio de vida. Si mi vida no cambia, no va a cambiar mi relación con Jesucristo. Pero Jesucristo se ha desposado conmigo y no me va a compartir con nadie. Pues tendremos mucho que revisar y mucho que examinar. ¿Se acuerdan lo de quitar? Pues lo de quitar numeritos también es quitar, Entonces, poner a Jesucristo en el centro de mi existencia, en el centro de mi vida. De ahí sí que brota una relación, una amistad, un enamoramiento. ¿Qué contemplamos cuando escuchamos la palabra de Dios? ¿Qué contemplamos de la oración de Jesucristo? Pues que la oración de Jesucristo es consecuencia de su relación filial. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Mateo 11:27. Yo y el Padre somos una sola cosa. Juan 10:30. Cuando ora absolutamente convencido de que está siendo escuchado. Yo sé que siempre me escuchas. Yo tengo esta conciencia cuando rezo después de tantos años. Juan 11:42. Yo sé que siempre me escuchas. Jesucristo tiene conciencia filial siempre, desde que nace. Pero la conciencia de hijo queda exaltada en esta. Recuerden que la virginidad consagrada, ¿se acuerdan? Usábamos la palabra inmediata. La virginidad consagrada es una unión inmediata con Cristo porque no hay ninguna mediación. Pues de la oración se dice exactamente lo mismo, que la oración es una unión inmediata con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso no hay una mediación, no hay una colaboración. El cristiano adulto, como Cristo, tiene la absoluta certeza de que es escuchado. Y por eso es en la oración donde mi conciencia de hijo, donde mi conciencia de esposa, llega a su plenitud. De hecho, esta frase misteriosísima que le dice el niño a José y a María, lo resume perfectamente. Es preciso que me ocupe de las cosas, estar en la intimidad de mi Padre. Porque tiene conciencia de hijo. Y fíjense que María acaba de decirle en el versículo anterior, tu Padre y yo. Y en el versículo siguiente dice, mi Padre. Es que ni siquiera dice nuestro Padre. Es que la relación que hay entre el Padre y yo, que soy el Verbo encarnado,
que soy la segunda persona de la Trinidad, que soy el Logos, es única e irrepetible. Por ejemplo, cuando en la resurrección le dice a las mujeres: voy al Dios mío y Dios de ustedes. ¿Se acuerdan? Pues porque no dice a nuestro Dios. No, porque no es lo mismo. La relación de Cristo, en un sentido, por ser Dios, es única e irrepetible. La oración es la conciencia de ser hijo. Es muchas otras cosas, pero de entrada es la conciencia que tiene Cristo de ser hijo, y al hijo le complace estar con su padre. Al que no le interesa, al que no le gusta ir a rezar, al que no le atrae estar solo delante de un sagrario, simplemente no le interesa ser cristiano. Lo he dicho al principio, no le interesa tener amistad de hijo con el Padre. Yo no estoy solo, sino yo y el Padre que me ha enviado. Juan 8:16. Precisamente porque Cristo es el Verbo encarnado, Jesucristo ora al Padre como hijo, pero también ora porque es sacerdote. Cristo Hijo, palabra hecha carne, es sacerdote único, que ha abolido el sacerdocio del Antiguo Testamento y que ha abolido los sacrificios del Antiguo Testamento. Cordero y pastor. Y en él, en esta mediación, se realiza nuestra salvación. Entonces, la vocación sacerdotal de Cristo tiene, si quieren escríbanlo, tiene estas características, la mediación sacerdotal de Cristo. Tiene una función, su sacerdocio, una función reveladora, revela. ¿Cómo lo hace Cristo? ¿Cómo ejerce su sacerdocio en esta dimensión reveladora? Predicando el Evangelio. Por su dimensión profeta. Veo que eres un profeta. La función reveladora de su sacerdocio la ejercita predicando el Evangelio. Segundo, su mediación sacerdotal tiene una función sacrificial, sacerdote y víctima. Esto lo manifiesta sobre todo en la cruz. En la cruz está ejerciendo de la manera más absoluta y más plena su sacerdocio. ¿Cómo lo hace? Ofreciéndose a sí mismo en sacrificio. Pero la mediación sacerdotal, tercero, también tiene una función orante. Y aunque conozcan estas palabras, seguro de sus muchos seminarios y cursillos, pues se la voy a repetir. Y a lo mejor algunos pues no la han conocido todavía. La oración de Cristo tiene una doble dimensión, la oración de Cristo, como la nuestra, como la de María. Tiene una dimensión doxológica, que significa de glorificación, doxa, gloria. La oración o la dimensión sacerdotal, la mediación sacerdotal de Cristo, su oración tiene primero, la oración de Cristo, una dimensión doxológica, glorifica a las personas divinas, glorifica al Padre, eso es lo que hacía Cristo. ¿Se acuerdan? Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Pues una oración doxológica. Segunda dimensión de la oración de Cristo, una dimensión soteriológica. Soteros, en griego, salvación, salvador. Dice la carta a los Hebreos que Cristo, presentando oraciones y súplicas con poderosos clamores y lágrimas, intercedía por nosotros. ¿Recuerdan el capítulo 17 de San Juan? Por ellos me consagro, te pido por ellos. Y la segunda parte del Dios te salve María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, la dimensión soteriológica de la oración de María. ¿Qué hace María en el cielo? Glorificar, doxa, interceder, soteros, soteriología.
Gloria a Dios, la salvación del mundo. Esa es la vocación de ustedes, esa es la oración nuestra. ¿Qué hace Cristo en el cielo ahora en la plenitud de su sacerdocio? Pues continúa alabando al Padre y continúa intercediendo ante Él por nosotros como sacerdote perfecto. Hebreos 7:24. ¿Cuál es la triple dimensión? La primera, la predicación. La segunda, el sacrificio. El tercero, la oración. Cristo predica, Cristo se ofrece, Cristo ora. Resume muy bien la vocación nuestra. Y conocemos muy bien los rasgos fundamentales de la oración de Cristo. Abundantísimamente, Cristo en los Evangelios aparece orando en el gozo y la alabanza. Lo tenemos en Lucas 22, 41, 44. Lucas 22, 41, 44. Y le produce enorme gozo. Otro rasgo de la oración de Cristo: la oración es siempre expresión de alguien que tiene hambre. Mi alimento, dice, es hacer la voluntad del Padre. Para el desobediente, la oración no es difícil, es imposible. Por eso notas que una persona va haciendo más oración en la medida en que va creciendo en la obediencia. Yo no conozco a las hermanas mayores que tienen ustedes en sus casas. Conozco algo de mis hermanos sacerdotes ancianitos. Y normalmente, la gente envejece como ha vivido. La que ha rezado poco, de viejita no reza nada. Ahí está, pues a veces el rosario, pero mucha tele, hay que tenerlas entretenidas. Esos últimos años de su vida. Como Jesucristo era un completo desconocido, pues mucho más desconocido en la vejez. La persona que ha tenido muchísima vida de oración y encima soy viejecita y no puedo caminar y no puedo dar clases y no voy a apostolado, no sé qué, pero vamos, me imagino que a nadie le impiden rezar, ¿no? Cuando vean ustedes muchas hermanas mayores que les gusta estar en la capilla, tú sabes que esa ha rezado muchísimo. Y las que van al mínimo es porque en sus vidas iban al mínimo. Hombre, puede haber limitaciones físicas o de salud, que eso ya no es. Pero en general, uno envejece como vive. Entonces, ahí se nos van describiendo las cualidades. La oración de Cristo, gozosa, alabanza, configuración con la voluntad del Padre. Pero la oración de Cristo también es una oración, recuerden, de petición y de súplica. Padre, por ellos pido. Danos hoy nuestro pan de cada día. La oración de petición es una oración de altísima contemplación. Hay muchos que dicen, no, es que yo no pido nada en la oración. Pues hace usted muy mal, porque dice precisamente el Evangelio, pidan. Pues si te están diciendo que pidas, es para que pidas. Petición y súplica. Pero también es verdad que la oración de Cristo es una oración en otros momentos lleno de angustia y de sufrimiento. Angustia, tristeza, con gotas de sangre, sudando gotas de sangre, como tenemos en el Evangelio, en Lucas 22, 41. Pero una de las notas características es la del hombre que no tiene voluntad propia, que literalmente su única preocupación, su único interés es que mi Padre sea conocido, mi Padre sea glorificado,
mi Padre sea amado y yo no estorbe, que yo esté al servicio del plan de Dios. Jesucristo ora siempre y además invita a rezar siempre. En primer lugar, recuerdan que como hombre orante, dice la palabra, se retiraba a lugares solitarios y se dedicaba a la oración. Lucas 5:16. Y no te dice hoy o ayer, no dice que era algo, una práctica abundante. Él habitualmente se retiraba a lugares solitarios y se daba a la oración. Evidentemente ustedes, por su vocación religiosa, y es una dimensión preciosa, tienen una dimensión comunitaria muy importante. Vivir juntas, rezar juntas, las comidas, en fin, los apostolados, etc. Pero nada impide, absolutamente nada impide, para que yo no experimente esta necesidad de soledad, para que yo no experimente esta necesidad de estar a solas con Él. Vamos, si hay algo típico del enamorado, de los enamorados, es este deseo de soledad y de intimidad a solas con una persona. Automáticamente te sobra la gente. Por supuesto que en la dimensión comunitaria de la vocación de ustedes no solo no estorba, sino que es un elemento esencial de su consagración. Ahora, debería de ser preocupante una persona que no experimenta, incluso desde la perspectiva psicológica y sensible, el deseo de estar solos, físicamente solos, con una persona, que te hace mucho más presente esa intimidad. Y no hay que tener mucha chispa en la cabeza como para saber que hay momentos de oración comunitaria. Ahora, cuando solo hay eso, es muy mala señal. Porque, entre otras muchas maneras de saber la madurez de una persona consagrada, está en la capacidad de soledad y de amistad a solas con Jesucristo. Al que no le basta Jesucristo, no tiene esta vocación. Porque los demás no son un sustituto del amor de Jesucristo o del amor del Padre. Otra cosa es que yo, eso que me complace y llena mi vida, lo comparto gozosamente con mis hermanas, o con mis hermanos, o con mi parroquia, o con lo que sea. Ahora, no es en vez de. Yo no estoy desposada con la comunidad, ni con la parroquia, ni con la diócesis, ni con nada. Con Jesucristo y nada más. Entonces, tener esto, al menos, presente en nuestra vida. Pero seguimos contemplando la oración de Jesucristo. Dice que había lugares, se retiraba a lugares solitarios y se daba la oración. Y aquí no menciona ni a los 12 ni a los discípulos, no. ¿Cuántas veces se lo encuentran subido solo en una montaña, perdido en oración? ¿Le estorba a la gente? No. Simplemente experimenta una necesidad de intimidad con el Padre. Cualidad importantísima, de la que además nuestro Señor Jesucristo habla en el Evangelio con no poca abundancia, dice que es importante, palabras del Evangelio Lucas 18:1, es preciso orar en todo tiempo y no desfallecer. O sea, que lo normal es que seamos personas habituadas a la oración, que disfrutamos la oración. Enseguida, la gente te va a hacer la observación de sus sentimientos. Es que no siento nada. Miren, una explicación muy sencilla. Yo no sé nada de ustedes, y mucho menos del estado de su salud. ¿Cómo sabes que tienes buena salud? Ustedes están sentadas ahí, supongo que más o menos cómodamente en esa silla. Ustedes sienten los pies, sienten los brazos, sienten las cejas, las pestañas. No, pues tienen buena salud. Ay, es que me duele. Ah, no, pues sí, pues a lo mejor ya no tienes buena salud cuando sientes algo. Uno de los síntomas de que una persona tiene muy buena salud espiritual, que por supuesto se dedica a la oración, es que no siente nada, porque es lo normal.
Ahora, si tú has tenido una hermana que ha estado muy enferma, que la acaban de traer del hospital, pues todas van, ay hermanita, ¿y cómo ha dormido usted hoy? Ahora, si tienes una hermana que tiene, sobreabundancia de salud, y van todas las hermanas cada mañana, hermanita, ¿cómo ha dormido? ¿Pero qué le pasa a estas? Pues igual que ayer, estupendamente. Hombre, cuando uno ha estado enfermo y de repente, no, pues ya parece que me voy alentando un poquito. Muy bien. Ahora, cuando a mí me encanta, yo no sé, espero que dé imagen de buena salud. ¿Y cómo está usted de su salud? Pues bien, ¿y cómo que voy a estar? Pues si me duele algo, lo digo. Entonces, estamos muy pendientes de hacer un paralelo entre lo que sentimos y la calidad de nuestra oración. Y no es así. Uno cuando respira no siente, cuando ama no siente. No estamos todavía en la revolución de las hormonas de la adolescencia. Espero haber pasado ya esa etapa todos hace una temporada. Pues lo anormal es vivir de este enamoramiento, que no necesariamente tiene por qué ser, salvo algunos momentos puntuales, especialmente impactantes en la sensibilidad. Ahora, la sensibilidad no es lo que hay en el corazón, es una expresión posible de lo que hay en el corazón. No se ora con los sentimientos, se ora en el corazón, que es donde está la capacidad de amar de una persona. Entonces, importantísimo esto que dice orar siempre y no desfallecer. Una muy buena pregunta que podríamos hacernos todos y puede ser incluso magnífico tema de un sacramento de la confesión, es si soy una persona perseverante. Es necesario perseverar en todo tiempo. Y las parábolas están ahí. La que llama al juez inicuo para que le haga justicia. Tantas expresiones. Las vírgenes que tienen la lámpara llena de aceite, pues a lo mejor las que la tenían vacía la tuvieron llena una temporada, hasta las 10 de la noche. Pero ya para la medianoche ya no habían perseverado. Hay una pregunta terrible, que yo me hago a mí mismo muchas veces, que me viene muy bien, y la comparto con ustedes. Ustedes rezan en este momento, personalmente, su vida de oración, la de cada uno, que es única e irrepetible. Yo como sacerdote, yo rezo más o menos que cuando estaba en formación. Pues si yo en el seminario rezaba más que ahora, pobre de mi sacerdocio, ¿no? Pues tampoco es que fuéramos unos vagos en el seminario, Pues yo me acuerdo que mi vida normal de 8 años de seminario fueron 5 horas de clase por las mañanas y 4 horas de estudio por la tarde. Tampoco es que estuviéramos rascándonos la barriga. Pero no, se hacía mucha oración. Pero dejó de sonar la campana, ya no estaba el rector, ya no estaba la maestra de novicias, no sé qué, pues tú sabrás. Entonces, es algo que ha ido creciendo en mi vida. Yo puedo decir que en el curso de mi vida, sin ser extremadamente severos en el juicio sobre nosotros mismos, yo puedo decir que este es el momento de mi vida en que más he amado a Jesucristo. Por lo tanto, que más vida de oración tengo. O al contrario, tengo que tener la humildad, la honestidad de preguntarme si cuando miro hacia atrás, miro con melancolía, miro con nostalgia esos primeros años o los segundos años, y uno dice, ¿y qué me ha pasado? Y al final vamos como con la reserva del depósito de gasolina, que los curas predicamos lo que hemos predicado durante 40 años, decimos las mismas cosas, las hermanas repiten las mismas cosas, vamos viviendo la vida consagrada, sea la que sea, en piloto automático. Pero ni leo, ni estudio, ni me formo, ni rezo, todo lo que podía.
si no tocaran los timbres, si no me esperara nadie en la capilla. Por eso la vida diocesana tiene muchas ventajas también. No se crean que todas las ventajas están en la vida religiosa. Yo he vivido 12 años en el desierto, hermanas. El sacerdote más cercano de mí estaba a 700 kilómetros. El obispo vivía a más de 1000 kilómetros. Era un territorio de misión, un vicariato apostólico. ¿Ustedes honestamente se creen que yo en la ciudad de Gode, en la frontera con Somalia, rodeado de musulmanes, 7 años celebrando misa solo, que si no hubiera celebrado misa en 7 años, no se hubiera enterado ni el Papa de Roma? El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y miraba por la ventana, decía: la paz contigo, Etiopía, la paz contigo, Somalia. Y no contestaba nadie. Y nada más que oía las oraciones de todas las mezquitas, rezando solo ahí la liturgia de las horas con el Santísimo expuesto en un cuartito de 2 metros por 2 metros. Donde Dios ha sido el único testigo de la verdad de mi vida. Yo decía, medio en broma, yo para confesarme, tenía que subirme en un avión. Y siempre pensaba, mira, sale tan caro pecar que no vale la pena. Porque el billete, subirte, no sé, mira, mejor me porto bien. Bueno, digo que no te confesaras de vez en cuando. Pero cuando Dios ha sido el testigo de tu vida, porque la verdad de todos los que estamos aquí, hermanas, solo la sabe Dios. La verdad de quién soy yo en este momento de mi vida, solo la sabe el que conoce el corazón. Y creo que esto nos puede hacer muchísimo bien para vivir en verdad, para no vivir de lo que decíamos ayer en la homilía, de la comedia que represento cada mañana para que piensen las demás que soy estupenda. No practiquéis vuestra justicia, recuerden lo de la trompeta y lo de que ve en lo escondido o que no vea la mano derecha lo que hace la izquierda. Muchas veces, en vez de ser vírgenes consagradas, pues podemos ser actores. Y convertimos el presbiterio o la capilla en un escenario. Entonces, tener muchísimo cuidado, porque al final, cuando esta aventura de la vida se termine y nos vayamos a despedir, nos despedimos solitos. Y ahí es la hora de la verdad. Es cuando termina el show, termina la representación, termina la comedia, y ahí se ve lo que había de verdad en el corazón. Entonces, la oración de Cristo es una oración perseverante, en las grandes alegrías, en las grandes tristezas. Hay un filósofo francés converso que a mí me ayuda mucho, laico, Paul Claudel, que decía que el sufrimiento es cómplice de Dios. Todos hemos orado en todos los momentos de nuestra vida. Pero no es verdad, hermanas, que se reza de manera diferente cuando uno lo está pasando mal. Yo no quiero poner palabras en su boca, pero ¿nunca les ha pasado que de repente pasas a una hora tonta por la capilla y te ves a la hermana fulana ahí sentada en medio de un banco? ¿Qué es lo primero que se te ha pasado? ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué hace esa a las 11:15 de la mañana sentada en la capilla? ¿Qué le habrá pasado? Porque, hermanas, cuando uno lo pasa mal, reza que se las pela. Dice que vamos a poner, ahora sí que vamos a ponernos en oración. Cuando sale el cirujano del teatro de operaciones y está la familia esperando y dice, hemos hecho todo lo que se podía, ya solo queda rezar. Cuando ya solo queda rezar, hermanas, ahí rezamos, vamos, tiradas al suelo dando cabezazos. Y todo lo que no hemos rezado en toda la semana. Porque ahora sí que nos hace falta, ¿verdad? Cuando lo estamos pasando mal. Por eso la cruz,
Por eso las humillaciones, por eso todo lo que nos pasa en la vida nos viene tan bien y nos hace tanto bien. El ser perseverantes en la oración, en esta tenacidad. Porque en esa tenacidad, como tan bien explica San Agustín, lo leímos tantas veces en el oficio de lecturas de la liturgia de las horas, cuando habla de la oración, si lo que está cambiando es el corazón mío, no es que Dios sea sordo, ni que es un pesado y que es que no me lo quiere dar porque no es bueno. Si yo no tengo que convencerle a Dios de que sea bueno, si lo que tiene que cambiar es mi corazón. Pues entonces, esta cualidad importantísima. Rezo, sí, pero rezo con perseverancia, un día y otro día y otro día. Rezo con esta tenacidad con la que nos invita a rezar el Señor Jesús. Jesucristo reza siempre, pero cuando ustedes lean los Evangelios, en cualquiera de ellos, y vean un título grande que dice Pasión de nuestro Señor Jesucristo, sepan que a partir de ahí prácticamente ya no van a leer ningún milagro, ninguna curación, ningún ciego va a recuperar la vista. Ya todo lo que es la pasión es un continuo proceso de oración de Jesucristo. Hay todo un capítulo en la noche antes de la cena, que es el capítulo 17 de San Juan. Desde el principio hasta el final es la oración sacerdotal de Cristo, que es que no hay una palabra desperdiciada, y es una oración dirigida al Padre. En Getsemaní, en la cruz, es un continuo diálogo de oración con el Padre. No está ya conversando con el mundo. Está ya totalmente abandonado en las manos, en los brazos de su Padre. ¿Por qué terminar la vida así? ¿Por qué no la vivimos ya así? De la persona que ha puesto toda su vida, que ha puesto toda su confianza y que tiene absoluta prioridad para la importancia de la oración. Entonces, si esta oración es perseverante, si es expresión de su condición filial, si se entrega a la oración siempre, pero sobre todo en los momentos más importantes de su ministerio, reza la noche entera antes del bautismo, antes de la elección de los 12, antes de la confesión de Pedro, antes de enseñar el Padre Nuestro. La transfiguración en el monte Tabor dice mientras oraba. Lucas 9:29. La importancia de la oración está simplemente, con esto concluyo esta sesión de la mañana, está en la conciencia del amor que tengo, de la conciencia que tengo del amor que me tienen las personas divinas. Si yo soy una persona consciente de 3 personas divinas que viven en mí y que me aman infinitamente, de ahí brota la oración, de una amistad, de una conciencia de hijo, de querer ser dócil a la acción del Espíritu Santo, de no entristecerle, de no andar como enemigos de la cruz de Cristo, de ser consciente del amor que estas personas me tienen. No creo que sea mucho pedir, hermanas. Entonces, ¿yo qué tengo? Es que voy a la oración y dice, pero usted no se da cuenta lo que la aman a usted estas 3 personas, y no le basta a usted para que le llenen 4 horas en la capilla. Sí me es real. ¿Se acuerdan que les decía, hablando de la obediencia, hablando de la virginidad consagrada, hablando de la pobreza evangélica, siempre, que muchas veces creemos que el problema está en los síntomas, pero no son las causas, y la causa es la fe. El problema de la oración de mucha gente no es la distracción, es la falta de fe, es la falta de realismo de que lo que está diciendo este sacerdote predicando aquí esta mañana
es verdad y yo me lo creo, no porque lo dice el sacerdote, sino porque es lo que nos enseña la Santa Madre Iglesia. Que yo me lo creo, que verdad, yo creo en el amor que tú me tienes. Entonces mi problema a lo mejor no es de oración, mi problema no es de distracción. Tengo un problema de fe. Yo sé que son ustedes todas muy virtuosas, pero estoy seguro que algunas veces ven películas, ¿sí o no? ¿Y han visto buenas películas? Sí, de esas que sí. Díganme una cosa, hermanas. Una película mínimo puede durarte hora y media. ¿Ustedes se han distraído alguna vez viendo una película? Para nada. Es que no pestañean. No, es que padre, es que tengo un problema en la oración, es que tengo mucha imaginación. Pues no le funciona mucho la imaginación a usted durante la película, ¿eh? Porque le interesa. Cuando tú estás leyendo una carta de una persona a la que quieres con toda tu alma y aparece una mosca, pero nada, ni moscas ni rayos te distraen de lo que estás leyendo, porque es que la estás devorando la carta. Y cuando tienes que estudiar un tema en tu habitación y viene la mosca y empiezas. Porque no te interesa nada lo que estás haciendo. Les recuerdo el ejemplo de San Juan de Ávila hablando de las distracciones precisamente en la oración. Si tú quieres que no se posen las moscas en una olla de comida, te puedes pasar el rato manoteando las moscas o puedes encender el fuego. Porque en una olla hirviendo jamás se posa una mosca. ¿Por qué tenemos tantas distracciones en la oración? Porque tenemos muchas atracciones. La persona que no tiene atracciones no tiene distracciones, es que no lo distrae nada. Cuando uno está muy metido en una cosa, es que todo lo demás es que ni se entera, pero no se da ni cuenta. De todos mis casi 44 años de sacerdocio, hermanas, no me cabe la menor duda que la capilla más horrible en la que yo he rezado en mi vida, y lamentablemente he tenido que pasar muchos ratos en esa capilla, es en la capilla de la Casa Madre de las monjas de la Madre Teresa de Calcuta, en Calcuta, donde está ahora mismo enterrada Santa Teresa de Calcuta. Miren, hermanas, ustedes me han hablado de sitios de calor. Vayan a Calcuta en verano. Tienen prohibidos los ventiladores y los aire acondicionados las hermanas, con lo cual todas las ventanas abiertas. La capilla es exactamente igual que esto, sin sillas, ventanas en los dos lados y 200 hermanas en la capilla de la Casa Madre que se sientan en el suelo. Y es que te derrites con el calor, pero no es nada. Tienes un ruido en la calle donde pasan todos los carros del mundo, donde media Calcuta vive en la acera de ahí abajo. Ahí nacen, viven, mueren, hacen sus necesidades, comen en la calle. El ruido es espeluznante y ahí está el Santísimo expuesto y tú no oyes ni lo que está diciendo la que está al lado tuyo. Una de las primeras hermanas, a quien conozco muy bien, se acercó a la Madre Teresa y le dijo: Madre, yo no puedo rezar en esta capilla. Esto es imposible. Y la madre, fundadora, se la queda mirando y le dice: pues si puede rezar la madre, ¿por qué no puede rezar usted? El ruido, el calor, la mosca, el no sé qué, si es cuestión de enamoramiento. Al enamorado no le distrae nada. Donde le pongan. Ahora, a nosotros nos corresponde también pararnos a pensar si estamos manoteando moscas o estamos encendiendo el fuego. Yo no he venido aquí a darles recetas de a ver cómo hemos descubierto una nueva espiritualidad de cómo manoteamos la mosca. Aquí venimos para ver si encendemos el fuego. Y aquí el único fuego que hay es el del Espíritu Santo. Entonces, a lo mejor mi problema no es de moscas, mi problema es de fuego. Ahora, un corazón que arde
La palabra, ya recuerdan, cambien la F por la H, de hervir por la F, y tienen fervor. Fervor es la palabra del castellano antiguo que quería decir hervir. Es que es muy fervoroso, porque debe ser que está hirviendo. Y una persona que tiene el corazón que le arde es que no se entera de nada, ni le distrae nada, y no tiene ojos, ni corazón, ni vida para otra persona que no sea para él. Por lo menos tener la honestidad de que queremos resucitar al muerto y no ponerle maquillaje. Que parezca que está vivo, que tenemos una comunidad que parece que está viva, y nada más que le hemos puesto una máscara y 3 manos de maquillaje. Que parezca que las hermanas rezan, que parezca que las hermanas están contentas, que parezca... No, es por dentro. Es en la interioridad de la vida de una persona donde te das cuenta si esa mujer es feliz. Y cuando una persona es feliz por eso que tiene dentro, miren, no necesita nada. Es feliz y ya está, porque ha encontrado el tesoro de gran valor, la perla escondida, el tesoro que llevamos en las vasijas de barro. Pero a ver si vamos a confundir la vasija con el tesoro. Entonces, que en esta primera charla, y seguiremos hoy y mañana hablando de esto, que por favor nos demos cuenta de que nos va literalmente la vida eterna en esto. La clave de quien ustedes quieran ser está en la oración.